De acuerdo a la encuesta nacional de salud y nutrición Medio Camino del 2016, sí hubo un incremento también en nuestra prevalencia de diabetes mellitus. Hasta un 9.4% de la población se registra a nivel nacional padece de diabetes mellitus. En Chiapas, de hecho, tenemos registrado hasta el 2012 el 5.6% de la población padece diabetes. Y específicamente, que es lo que nos compete en niños y adolescentes, se registró que en adolescentes, 1 de cada 200 adolescentes tienen diabetes mellitus. Y es muy importante señalizar que uno de los factores de riesgo, como es la obesidad, para el desarrollo de diabetes mellitus, principalmente tipo 2, es un parteaguas actualmente y es un problema de salud mundial. Ocupamos el primer lugar de obesidad a nivel mundial en población tanto adolescente como en niños. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016, el 34% de nuestros adolescentes tienen sobrepeso y obesidad. En niños de 5 a 11 años de edad, el 33%. Y es alarmante ver estas cifras que van en incremento. Aparentemente se mantuvieron del 2012 al 2016, sin embargo, específicamente en la población de adolescentes ha incrementado esta cifra. Y es un factor de riesgo para diabetes, como bien lo mencioné. Con respecto a la diabetes tipo 2 se ha aumentado mucho, es como le decía, por la cuestión de la obesidad, es algo que sí hemos visto cada vez más en la consulta. Y diabéticos tipo 1 también, sí ha habido un incremento, pero considero que no tan exponencialmente como el diabético tipo 2. Yo considero que a lo mejor algo que puede estar pasando para eso es que afortunadamente hay una mejor detección hoy en día de los sistemas de salud. Como sabemos, diversos programas que tiene el gobierno para que se les pueda continuar con el apoyo tienen que llevar el niño a consulta, sus vacunas, peso, talla, y eso considero que puede dar pie a que pues, se detecte más tempranamente un problema, ¿no? Como tal. La diabetes mellitus, por definición, de acuerdo a los criterios internacionales, es la hiperglicemia crónica, es decir, la elevación de la glucosa en sangre derivado por alteraciones metabólicas en el organismo, principalmente por la falta de secreción de insulina o por una deficiencia en la acción de la insulina. La insulina, para que entendamos, es una llave que puede abrir la puerta específicamente y que deje pasar la glucosa en el organismo. Todos tenemos puertas, específicamente en los órganos y en las células que necesitan de glucosa, que es un nutriente. Entonces, para hacer la semblanza, tenemos las puertas, hay unas puertas específicas para dejar pasar la glucosa, llega la llave de insulina, trata de abrir esta puerta y debe de abrir la puerta, deja pasar la glucosa adentro de nuestras células, que es el nutriente, y finalmente pues no sucede nada. Aproximadamente, dijéramos en lista, tenemos un promedio de 50 pacientes de diabéticos tipo 1. Ahora, digo en lista porque es muy común que estos pacientes vengan de lugares muy lejanos y se les dificulte venir a sus citas y a sus consultas. Entonces, en lista eso es lo que tenemos aproximadamente. Específicamente la diabetes mellitus tipo 1 es una diabetes en la cual, como bien dije, la clasificación es por su etiología, por su causa. Entonces puede causar por la predisposición que tenemos en los niños y niñas desde el nacimiento en la información genética de producir anticuerpos. Anticuerpos específicamente contra las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas es la fábrica, por así decirlo, donde se producen las llaves de insulina. Entonces los anticuerpos son como soldados que atacan estas células beta del páncreas y dejamos entonces de producir insulina suficiente para controlar mis niveles de glucosa. Hay esta predisposición ya genética. Hay otros también factores que me pueden acelerar este fenómeno de destrucción de esta célula beta o de producción de anticuerpos. Hay factores ambientales. Se habla de factores infectológicos, sobre todo en el recién nacido, ¿sí? El citomegalovirus o la rubiola, por ejemplo, es un factor de riesgo también para producir estos anticuerpos. También si tenemos una introducción de leche de vaca, por ejemplo, antes de lo que dicta la
Organización Mundial de la Salud, pudiéramos también producir anticuerpos que van a desentonar o que van a caracterizar después a los anticuerpos ya específicos. Y otros factores ambientales muy importantes como la obesidad, el sedentarismo sobre todo, que pues me va a acelerar este fenómeno de resistencia a la insulina y por lo tanto elevar mis niveles de glucosa. Para la diabetes también tipo 1 también puede funcionar como factor de riesgo para que se acelere este fenómeno. En el hospital lo que estamos haciendo es atender a pacientes diabéticos tipo 1, en el cual, pues como sabemos, el tratamiento básicamente es a base de insulina, ¿sí? Hay que mencionar que también, aunque normalmente son los pacientes que vemos, pero desgraciadamente por la pandemia de la obesidad que tenemos en México y a nivel mundial, que cabe recalcar que México ocupa el primer lugar de diabetes en población pediátrica a nivel mundial de obesidad, pues ha aumentado mucho la obesidad y la diabetes tipo 2 en la población pediátrica. Pero se están viendo cada vez más diabéticos tipo 2, pero todavía, bueno, la diabetes tipo 1 es lo que aún prevalece, ¿no? Pero seguramente ya en muy poco tiempo esto va a cambiar. Ya la diabetes mellitus tipo 2 estamos hablando de es en un paciente o en un niño que generalmente los malos hábitos alimenticios, tenemos factores hereditarios, heredofamiliares, si tenemos factores de riesgo como antecedentes en la familia de diabetes, antecedentes de obesidad, antecedentes de resistencia a la insulina. Que les comentaba, la resistencia a la insulina está la llave de insulina, quiere abrir la puerta para dejar pasar la glucosa, pero están oxidadas las chapas o hay resistencia para abrir esa puerta. Entonces la glucosa no pasa a la célula y se acumula en la sangre y se empieza a elevar los niveles de glucosa. Entonces eso es resistencia a la insulina. Si hay antecedentes en la familia de abuelos o tíos, o sea de primer grado sobre todo los familiares con resistencia a la insulina o diabetes mellitus, entonces ya es otro factor de riesgo más para este niño para padecer diabetes mellitus tipo 2. Tenemos el sedentarismo, definitivamente, y el factor principal, la obesidad. La obesidad, y principalmente abdominal, hace que se generen sustancias en el tejido adiposo, que es la grasa abdominal, para favorecer a la resistencia a la insulina, o sea, un estado de oxidación de estas chapas. Hay signos específicos de hiperglicemia o signos inequívocos de hiperglicemia. Hiperglicemia, la definición es elevación de la glucosa más allá de los límites normales y que pueden ser ya tóxicos en el organismo. Entonces, los síntomas inequívocos de hiperglicemia en los niños son pérdida de peso, exceso de orina, es decir, poliuria, es la definición médica, ¿sí? Y polidipsia, es decir, incremento en la ingesta de agua, avidez por el agua. Entonces, estos tres son los característicos signos inequívocos de hiperglicemia. Alguien puede tener elevaciones de la glucosa y no ser diabetes, puede ser secundario por otras cuestiones que son transitorias o pasajeras. Por eso es los estudios pertinentes y oportunos. Entonces, todo niño que tiene estos signos de alarma se les debe de estudiar, ¿sí? Y descartar diabetes. Lo primero que hay que mencionar, que siempre lo idóneo es mantener a nuestros hijos en el mejor peso posible, ¿no? Que tengan un adecuado peso y que su crecimiento vaya bien, de ahí que es muy importante que llegue periódicamente a consulta, ¿no? Todo niño. Desgraciadamente vemos en la consulta que a veces preguntamos que cuándo fue la última vez que lo llevó a consulta y resulta que hace 4 años que porque no se enferma, y eso no debe ser. Todo niño debe llevar su control de niño sano, como decimos, aunque no tenga ninguna enfermedad. Entonces eso nos va a servir para que si lleva periódicamente a consulta, pues detectemos algunos datos de alarma, ¿verdad? Y también lo otro, ¿verdad? Es pues obviamente situaciones en las cuales el niño empieza a perder peso en forma importante, el niño empieza a referir que tiene más sed de lo habitual, que toma mucho más agua de lo que tomaba antes, si ve que el niño empieza a orinar frecuentemente, más de lo habitual, y sobre todo que empieza a mojar la cama, que antes no mojaba la cama y empieza a mojar la cama, ¿verdad? Y el niño empieza a tener mucho cansancio, fatiga, ya no es lo activo que era antes. Eso indudablemente son algunos datos que nos pueden orientar a descartar un problema de diabetes mellitus. El estándar de oro para diagnóstico de diabetes es la prueba de tolerancia oral a la glucosa.
La prueba de tolerancia oral a la glucosa es tomar un nivel de glucosa plasmática en ayuno, dar un trago de glucosa anhidra, se llama, de 75 gramos o a 1.7 gramos por kilo de peso en niños menores de 40 kilos. ¿Sí? Y a las 2 horas volver a tomar los niveles de glucosa en sangre, y si están por arriba de 200 miligramos sobre decilitro, entonces a esas 2 horas tenemos ya diagnóstico para diabetes, además del interrogatorio completo, antecedentes familiares, síntomas y demás, exploración física. La diabetes, como muchas enfermedades, se presentan tanto en la etapa adulto como en la etapa pediátrica. Y de ahí que, pues bueno, quitar esa situación o esa frase de que el niño es un adulto chiquito, y no es así. Cada rango de edad es diferente, el tratamiento es diferente, y entonces pues lo importante es que si en dado caso un paciente pediátrico tuviera esos síntomas, bueno, su tratamiento oportuno y adecuado, ¿no? Como para que el niño no tenga ninguna afectación. Sabemos que se puede vivir con diabetes, sabemos que todo paciente diabético puede llegar hasta donde él quiera, pero va a depender de un tratamiento. Por eso lo importante al padecer diabetes es tener un buen control, apegarse a su dieta, su actividad física, las citas médicas, nutrición, psicología, en fin, todo el tratamiento integral para evitar lo más que se puedan las complicaciones crónicas. Pueden llevar una vida sana, normal, pueden hacer ejercicio, pueden llegar a tener una vida reproducible, siempre y cuando tengamos un buen control de mis glicemias y en diabetes.